Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Más de 50 muertos y 200 heridos en un tiroteo en Las Vegas. Un yihadista de Daesh acuchilla a 2 mujeres en una estación de tren en Marsella y otro provoca 5 heridos en Canadá. Netanyahu se disculpa por la ausencia de representación en el acto en recuerdo de los caídos en la guerra de Yom Kippur. El rival político de Abbas, primero en la lista de personas buscadas tras la entrada de Palestina en Interpol. Estos son los titulares del día, después volveremos con la agenda cultural. Antes de comenzar con esta primera noticia, Jorge, querías hacer una aclaración del informativo. Sí, bueno, está claro que lo que hoy está en los titulares de la prensa, no solamente de España, sino de Europa y del mundo entero, es los hechos que tuvieron lugar durante el domingo 1 de octubre con el llamado referéndum de independencia de Cataluña. Y lo que quiero hacer es una pequeña aclaración porque no vamos a hablar de él en Radio Sefarad. Evidentemente es un hecho terrible lo que ha pasado. Lo que pasa es que, dado que nosotros pertenecemos a la Federación de Comunidades Judías de España, que tiene la voluntad y de hecho representa a los judíos de todo el territorio español, pues no estamos en condiciones no queremos sembrar la más mínima discordia, porque hay gente tanto en Cataluña como fuera de ella con posiciones diversas al respecto, y hoy en día sabemos que están muy enconadas. Hay un ambiente de crispación terrible que se ha generado en todo el país, una grieta, un socavón en la sociedad de este país que va a ser muy difícil y que va a llevar mucho tiempo subsanar, y de momento por todo esto no queremos echar la más mínima brizna al fuego para avivarlo. Así que ustedes entenderán que si quieren información sobre ese tema la van a tener absolutamente en toda la prensa que existe, incluso en prensa en español que se edita en Israel o en Estados Unidos o en Francia. Pero aquí, en Radio Sefarad, nosotros vamos a hablar de los temas de judaísmo. Bien, pues dicho esto, comenzamos. Al menos 50 personas han muerto y 200 han resultado heridas en un tiroteo registrado en la noche de este domingo en un concierto de música al aire libre que se celebraba en las inmediaciones del Hotel Casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas. La policía local ha abatido a un sospechoso y cree que no hay otros atacantes. Por el momento busca a 2 vehículos relacionados con el tirador. El jefe de la policía local cree que se trata de un lobo solitario que disparó con una automática desde el piso 32 del Hotel Casino. Sí, y hace unos segundos he dicho de que nos íbamos a concentrar en temas que tengan relación con el judaísmo, y uno dice, bueno, acaba de decir esto y ahora está hablando de un ataque, de un tiroteo en Las Vegas de forma indiscriminada. ¿Qué tiene que ver esto con el judaísmo? Pues primero, esto es un atentado terrorista, eso está claro. Lo que no está claro es si tiene alguna motivación más allá de lo que muchas veces se trata de decir de que ha sido un lobo solitario, un perturbado mental. En Estados Unidos el acceso a las armas es mucho más libre que en cualquier otro lugar del mundo, y puede ser que así sea. Pero yo tengo mínimas pero fundadas sospechas de que cuando niegan la información sobre el nombre del atacante, aunque dicen que era un residente en la zona, esto se debe seguramente o posiblemente, déjame que lo ponga en mis palabras solamente, sin responsabilidad informativa en este caso, sino de opinión, que esto se deba a que este atacante posiblemente sea de origen musulmán, y que por lo tanto esto se trata de un atentado yihadista, y esto sí que tiene que ver con el judaísmo, porque nosotros hemos sido y seguimos siendo los principales objetivos del ataque de los fundamentalistas intransigentes del Islam radical, no solamente cuando
vivimos en Barcelona, por ejemplo, con el atentado reciente, o en Estados Unidos vamos a visitar Las Vegas, sino cuando estamos todos juntos viviendo en un país llamado Israel. Así que a la espera de noticias que nos aclaren la identidad de este atacante, si es en realidad uno solo, porque por un lado la noticia dice que es un lobo solitario, pero buscan a 2 vehículos. Así que también esto nos desconcierta un poco. Si estaban buscando si es una sola persona, ¿por qué buscan a 2 vehículos? ¿Y por qué buscan algún vehículo? Porque esa persona ha sido eliminada, con lo cual pues, el vehículo no se ha desplazado. Un hombre mató este domingo a 2 personas con un cuchillo en la estación de tren de Saint-Charles, en Marsella. La Fiscalía Antiterrorista de París se hizo cargo de la investigación del ataque y el ISIS asumió la autoría. Ambas víctimas son mujeres de unos 20 años que fueron atacadas al grito de Allahu Akbar. El agresor degolló a una de las víctimas y apuñaló en el estómago a la otra. Después se lanzó hacia un militar que disparó contra él y lo mató. El autor de los hechos tenía unos 30 años y no llevaba documentos de identidad. Y en Canadá un individuo ha sido detenido en la madrugada del domingo en Edmonton tras apuñalar a un policía y atropellar a 4 transeúntes con una furgoneta antes de volcar y ser reducido. En su vehículo se encontró una bandera de Daesh. Bueno, estos 2 ataques sí ya son ataques declaradamente terroristas y yihadistas, a pesar de que tanto Francia como Canadá en principio tampoco quisieron ponerle el adjetivo apropiado a este tipo de ataques. Pero bueno, se confirmó primero porque Daesh ha reivindicado la autoría y segundo porque en el caso del atropello en Canadá, al principio se dio la noticia en todos los medios como que era un accidente y que no era un ataque terrorista, hasta que se revisó el coche, se encontró la bandera de Daesh y ahí tuvieron que rendirse ante las evidencias. Es muy raro que alguien no solamente atropelle a un policía, sino que después de atropellarlo se baje del coche con un cuchillo a tratar de rematarlo. Así que vamos a dejarnos de tonterías. Estamos en guerra con el terrorismo yihadista y no nos cansaremos de repetirlo, que mientras no seamos conscientes de los peligros, ponemos en peligro no solamente a nosotros mismos, sino a todos los que están bajo nuestra responsabilidad. Especialmente cuando se trata, como en este caso, de lo que hablamos, de las autoridades de los países que tienen la obligación de velar por la integridad física de los ciudadanos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó por no enviar a ningún representante del gobierno para asistir al servicio conmemorativo de los soldados muertos en la guerra de Yom Kippur de 1973, celebrada en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén. Al servicio sí asistieron el presidente Reuven Rivlin y el legislador Hilik Bar, de campo sionista. Después de disculparse, Netanyahu dijo haber dado instrucciones a la Secretaría del Gobierno para que a partir de ahora un representante del Gobierno esté presente en todas las ceremonias de los soldados caídos de Israel. Un deber de una magnitud sin igual para nuestros seres queridos que cayeron en la batalla por defender la vida, añadió. También estuvieron presentes el juez de la Corte Suprema, David Mintz, el general Eyal Zamir y las familias de los caídos. Sí, la verdad a mí me llama muchísimo la atención que en un homenaje de este tipo a soldados, un gobierno de un partido como el Likud, que es un partido de centro derecha, nacionalista, etcétera, pues no haya mandado un representante. Realmente esto de que ahora da instrucciones para que en todas estas ceremonias por los soldados caídos haya representantes del gobierno, me llama la atención que no lo hubiera dado hasta ahora. Quizás se haya estado un poco despistado asistiendo a otro tipo de homenajes, como el que tuvo lugar la semana pasada por los 50 años de los asentamientos, al cumplirse pocos días después de la guerra de los 6 días, el inicio de los asentamientos en los territorios en disputa. Eso es al menos lo que le echan en cara algunos partidos del espectro de centro-izquierda e izquierda, es decir, que está más preocupado de fomentar y apoyar a los colonos que recordar a los que dieron la vida
por salvar a la vida de otros, en este caso en una guerra que pudo acabar incluso con la propia existencia del Estado de Israel. Mohamed Dalan, el político palestino exiliado, rival de Mahmoud Abbas, que vive en Emiratos Árabes Unidos y condenado por corrupción en ausencia en 2016, figura primero en la lista de nombres de fugitivos buscados por la autoridad palestina a través de Interpol, organización a la que se acaba de sumar. Dalan fue el jefe de seguridad de la autoridad palestina en Gaza antes de que Hamás copara el control de la Franja de Gaza en 2007. Su exilio se debe a una supuesta participación, negada por Dalan, en un complot para derrocar a Abbas. Posteriormente fue condenado por rebeldía por un tribunal anticorrupción en Ramallah en diciembre de 2016 por robar fondos públicos junto con Mohammad Rashid, ex asesor económico del fallecido presidente palestino Yasser Arafat. Fue condenado a 3 años de prisión y multado con $16 millones, pero dijo que el juicio era político y una consecuencia de su rivalidad con Abbas. Desde su exilio, Dalan ha establecido estrechos vínculos con los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos, así como con el gobierno del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. También se considera que conserva una influencia política significativa en Gaza. Sí, Mohamed Dalan, hablamos de él hace algunas semanas cuando se conoció como una posible salida política tras estos viajes que últimamente hacen los representantes de Hamás a El Cairo para hablar con Abdel Fattah al-Sisi, y es alguien que al-Sisi dijo que iba a asumir la dirección política de la Franja de Gaza, mientras obtenía el apoyo económico del Emiratos Árabes Unidos, que no solamente iba a construir una central de electricidad nueva para abastecer al enclave costero de Gaza, sino que incluso iban a construir también un puerto. Todo esto parecía como una salida demasiado buena, pero claro, esto hay que ponerlo en el contexto que Dalan es el gran enemigo político dentro del partido gobernante al presidente gobernante, que es Mahmoud Abbas. Y no nos cansaremos de repetir que Mahmoud Abbas está en Ramallah gobernando desde hace 10 años sin que lo eligiese nadie y sin que haya convocado elecciones. Y ahora que la semana pasada la autoridad palestina ha conseguido no solamente ser miembro, aunque solamente como observador de Naciones Unidas, y participar en muchos organismos como la UNESCO, también lo han aceptado en Interpol. Y uno se pensaba, ¿para qué querían a Interpol? Pues seguramente para reclamar la captura de criminales de guerra, etcétera, etcétera, como podían llamar a Netanyahu y a otros muchos israelíes. Pues no, para lo que querían estar en Interpol es para pillar o encerrar o atrapar a sus enemigos políticos y hacer purgas para eliminar a toda oposición, incluso dentro de su propio partido. Y esto en el ambiente que ahora se está viviendo de un futuro muy cercano, así lo anuncian, gobierno de unidad nacional palestino, en el cual jamás, pues de alguna manera, habría doblado el cuello para someterse a los designios de Mahmoud Abbas desde Ramallah, tras las presiones, como por ejemplo el negarle pagar la factura de la luz y dejarlos desconectados de la energía eléctrica, y tener incluso retrasar y embargar los sueldos de los funcionarios de la Franja de Gaza. Ante tales presiones, pues los de Hamás han decidido acercarse a ese gobierno de unidad nacional, y ahora, pues de alguna manera también, pues Mahmoud Abbas no sabe muy bien qué hacer ahora que va a tener a todo el pueblo palestino bajo su mando. Terminamos así las noticias, esta primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Hacemos una pausa ahora para volver con la agenda cultural.
Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex. Hola a todos. Hola a todos los oyentes, porque, bueno, que abran bien sus oídos, porque vamos a hablarles de cultura. De un premio Nobel. Sí, y vamos a refugiarnos en la cultura en un día un poco triste para los demócratas españoles, bueno, todos los demócratas en general. Sí, empezabas diciendo que tenemos que felicitarnos por un premio Nobel, un nuevo premio Nobel judío, otro más, y en este caso felicitamos al genetista estadounidense Michael Rosbath, que ha sido premiado con el Premio Nobel de Medicina, como apuntabas, por sus estudios sobre el reloj biológico. Uh-huh. Lo recibe este galardón junto a sus colegas Jeffrey C. Hall y Michael Young por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. El reloj biológico, hablamos del reloj biológico. A la chica nos interesa mucho este tema. Que hablamos tanto así trivialmente y cotidianamente, pero que tiene un estudio detrás. Exacto. Y está un premio Nobel incluso. Este nuevo premio Nobel, Michael Rosbath. Bueno, ha destacado la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo que los autores pudieron dar un vistazo a nuestro reloj biológico y elucidar su funcionamiento interno, y explicaron cómo las plantas, animales y humanos adaptan sus ritmos biológicos para sincronizarlo con las revoluciones de la Tierra. Uh-huh. Los ritmos circadianos adaptan la fisiología de una persona a las diferentes fases del día, influyendo en el sueño, el comportamiento, los niveles hormonales, la temperatura corporal y el metabolismo. Uh-huh. Un tema apasionante. Sin duda. Darles algunos datos más sobre este nuevo premio Nobel. Es hijo de alemanes que huyeron del nazismo y se suma al larguísimo listado de judíos en obtener un premio Nobel. En esta época del año en el que se empiezan a conocer los galardonados, seguro que volvemos a hablarles de algún otro personaje nuevo judío. Premio Nobel judío. Una curiosidad sobre Michael Rosbath, pues que su padre fue Hassan, cantor en varias sinagogas, así que, bueno, nuestra felicitación para él. Claro que sí. Bueno, pues después del Premio Nobel, ¿de qué más hablamos? Felicitaciones. Más felicitaciones. Bueno, pues vamos a felicitar. Porque felicitamos efusivamente a Graciela Chela-Cohen y Alfredo Hidalgo Lavie, porque de nuevo nos traen un curso interesantísimo. Se titula De los juicios de Nuremberg a nuestros días, la búsqueda incansable de la culpabilidad. Es un nuevo curso de la FUNED, de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en esta ocasión la actividad formativa persigue analizar con detenimiento este momento histórico, así como los juicios que tuvieron lugar, sus razones, sus procedimientos y también sus sentencias. Con este propósito, Alfredo Hidalgo Lavie como director y Graciela Cohen como docente se adentrarán en los conceptos y fundamentación legal que permitieron llevarlos a cabo, así como en todos y cada uno de los sectores políticos, sociales y económicos que se vieron afectados. Aunque los juicios de Nuremberg pueden ser los más conocidos por su proyección mediática, este curso cierra su propuesta formativa con el tratamiento de otros juicios que han quedado relegados a un segundo plano. Me imagino también que, por ejemplo, los de Frankfurt, para que del mismo modo constituyan prueba fehaciente del horror de las acciones que se cometieron en nombre de la supremacía racial. Les hemos dejado el enlace para que... Supongo para poder inscribirse. Para poder inscribirse. Es un curso que, como siempre, en Radio Sefarad viene absolutamente avalado por el rigor y la sabiduría tanto de Alfredo Hidalgo Lavie como de nuestra querida Graciela Cohen. No pueden tener mejor profesora, así que si les interesa el tema, les decimos, tenemos el enlace a su disposición, allí encontrarán más información y cómo matricularse, cuánto dura el curso. Y ya como siempre, hablaremos con Graciela Cohen para que nos dé más detalles sobre este curso. Muy bien, pues esperamos los detalles de Graciela y les dejamos el enlace, como les decíamos, para que puedan informarse más al detalle de este curso. Ahora les hablamos de una propuesta que nos llega desde Centro Sefarad Israel, Historias Sefardíes, de Luis Rivero. En Historias Sefardíes, la historia real está hecha de infrahistorias, memorias y testimonios casi siempre desconocidos y anónimos que hablan de gente común.
Los relatos reunidos bajo el título Historias sefardíes se sitúan en contextos histórico-temporales, localización geográfica y escenarios narrativos tan dispares como sus personajes y protagonistas. Presupone la existencia de un nexo sefardizante entre ellos. Casi siempre se trata de sujetos así identificados o simplemente designados por nombres y apellidos que sugieren su pertenencia a la cultura sefardí, a la herencia sefardí. Luis Rivero es escritor, traductor y articulista. En la presentación que tendrá lugar en la sede del Centro Sefarad Israel de su libro, el 5 de octubre a las 7 de la tarde, mantendrá un diálogo con el historiador, periodista, escritor y editor Jorge Liria. Así que les invitamos a conocer un poquito más esta historia sefardíes, del que también intentaremos hablar aquí con más profundidad en Radio Sefarad. Muy bien, pues con esa cita en Centro Sefarad Israel, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, gracias. A ti.